voy a empezar. Ya podéis ver, ¿no? Aunque es pequeño. ¿Podéis ver? Ok, empiezo. Sí, muy bien. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén. Soy, como sabéis, me llamo Teresa. Soy Teresa y España tiene una gran parte de mi corazón, ya que mi mamá es española. Hace unos 22 años, quiero contaros una historia antes de empezar, porque ilustra un poco lo que voy a decir más tarde. Entonces, hace unos 22 años, regresé a casa después de vivir en Taiwán para muchos años y me sentí, estaba muy mal, ¿no? Estaba enojada, estaba triste, a pesar de que tuve la gracia de regresar a la iglesia católica en Taiwán. Mi hermana, que estaba también en casa, me miró y dijo que estaba haciendo el camino de Santiago, desde Astorga a Santiago de Compostela, y si quería ir yo. Eh, y mi primera respuesta fue no, no quiero ir, estaba, eh, quería quedarme enfadada, parecía. Pero mis padres, al ver también que el lío en que estaba, me dijeron, ve, nosotros pagaremos por ti. Y yo fui. Y gracias a Dios que yo fui. Eh, porque en el momento en que pisé el suelo español, pensé, ¿qué estaba haciendo pasando tantos años en el lejano oriente? Cuando una gran parte de mí era española, ¿no? Pero Dios tiene su plan para cada uno de nosotros. Y aunque el que yo vivía en Taiwán sea solo para mí regresar a la iglesia católica, eso le doy gracias. En el camino, y comenzamos a caminar por el camino, y en el camino mi corazón estaba lleno de Dios, abrumado. No sé, es una familia que he tenido que mirar el diccionario, ¿no? Estaba abrumada por su amor y misericordia. Y subiendo las montañas en Galicia, entre Vilafranca y Ocebreo, lo encontré. Tuve un encuentro con Dios en las montañas y me emociono solo de pensar en esos momentos. Y llegar a la pequeña iglesia en Ocebreo con la hermosa Virgen que tienen allí, eh, entramos y yo estaba llorando, llorando, llorando. Y me sentí, pero lloraba porque sentí mucho el amor de Dios por mí, porque era su hija. Y mi hermana que me miraba y estaba, pero Teresa, deberías reírte, lo logramos. Pero yo estaba feliz, ¿no? Dios me ama tanto, le dije a mi hermana, y Dios es tan bueno, y ella que me miraba como si fuera loca. Y en esa época yo no conocía el Espíritu Santo, uh, acaba de volver a la iglesia católica con los neocatecúmenos en Taiwán. Pero el padre Hayden Williams, un maravilloso predicador capuchino itinerante, que algunos de ustedes habrán conocido en Roma el año pasado, en la conferencia Llamados, Transformados y Enviados, dice que una de las cosas que puede ayudarnos a reavivar el fuego en nuestros corazones por Jesús es mirar en todos esos momentos en que Él tocó nuestras vidas. Y ese momento en Galicia es uno de esos momentos para mí. Estoy segura que muchos de ustedes han tenido también esta experiencia de momentos similares. ¿Y cómo podemos guardarnos esta alegría para nosotros mismos? ¿Cómo es posible? Es imposible. Me han pedido hoy que hable sobre cómo podemos avanzar el cometido que nos ha encomendado nuestro querido Papa Francisco. Digo nosotros porque en Cristo somos una sola familia. Y tengo que confesar que preparar esta charla fue un desafío. ¿Quién soy yo para dar esta charla? ¿Estoy viviendo lo que voy a compartir? Yo que muchas veces lucho con la convicción de que estoy amada y enviada. Su conferencia también tiene un tema maravilloso. En su nombre pondrán su esperanza las naciones. Lo decía Jesús, pero estaba hablando de lo que había, no sé cómo se dice en español, prophesied,
Isaías. ¿Y quién son estas naciones? Nosotros somos esas naciones. Estas naciones son nuestros hermanos y hermanas que no lo conocen, hermanos y hermanas que se han alejado de él, nuestros hermanos y hermanas ateos, los agnósticos, los indecisos, los marginados, los pobres, aquellos cuya fe es una fe cultural, que van solo a misa el domingo porque sus padres han ido, sus abuelos han ido. En las palabras que Jesús cita de Isaías, señaló que el Mesías, que las buenas nuevas del amor y misericordia de Dios son para todos y estamos llamados a compartir esto. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en Mateo 28, 18 a 20, nos dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado. Y ciertamente, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Y San Pablo en los Romanos, en el libro, en su carta a los Romanos, en capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo entonces pueden invocar a aquel quien no han creído? ¿Y cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán oír sin que alguien les predique? Y yo pienso, hermanos, que somos llamados a esto. Somos llamados a esto. ¿Dónde encaja Caris en todo esto? Voy a cambiarla. ¿Dónde encaja Caris en todo esto? Como saben, cuando el Papa Francisco creó Caris, lo hizo porque él sabe que el bautismo en el Espíritu Santo, que transformó su vida, que transformó nuestras vidas y nos prendió fuego, es lo que transformará y atraerá a las personas a Jesús, para saber que Él está vivo, que el Espíritu Santo está presente y es nuestro abogado, dador de gozo, inductor de esperanza, e inflama nuestros corazones para compartir la buena nueva. Hermanos y hermanas, si habéis tenido esta experiencia, entonces tenéis que compartirla. No hay dos maneras de hacerlo. A veces mi español va a ser un poco inglés. Disculpen. Entonces, compartir el bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia es la gracia que has recibido. Compártela, no te la guardes por ti, dijo Papa Francisco en las Pentecostés de 2019, cuando empezó Caris. Y el Papa nos dio a Caris el mandado de que tenemos que hacer, diciéndolo simplemente, tres cosas. La primera cosa es que compartir el bautismo en el Espíritu Santo. La segunda cosa es promover la unidad en la diversidad, con todas las realidades dentro de la renovación católica y con nuestros hermanos y hermanas de otras realidades en el cuerpo de Cristo. Y para servir a los pobres. Me impresiona mucho que este sea el Papa pidiéndonos que seamos parte de la evangelización. No solo nos pide que seamos parte de ella, sino que ayudemos a la Iglesia en su misión. Les recuerdo que la Iglesia Católica existe para evangelizar. En este momento hago una pausa. ¿Me podéis oír bastante bien? Sí. Ok. Entonces, esta mañana cuando estaba rezando, me vino la palabra: no tengas miedo. Y a lo mejor el Espíritu Santo me lo estaba diciendo a mí: Teresa, no tengas miedo de hablar, de decir todo esto en español, ¿no? Pero pienso que los dice a nosotros y los dice a ustedes, que no tengas miedo de salir. ¿Qué te detiene?
¿No dijo Jesús que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos? ¿Y has olvidado que eres templo del Espíritu Santo? Con Dios nada es imposible. Y qué gozo, hoy es la fiesta de la dedication of el Laterano, la Basílica del Laterano. Y si habéis oído la segunda lectura de San Pablo que nos dice, sois templos del Espíritu Santo. Después de misa esta mañana yo fui a hablar un poco con nuestro párroco y me dijo que los evangelizadores necesitan ser evangelizados. Ay, y esto me quedé como, pero ya, si esperamos para eso, nunca vamos a evangelizar, ¿no? A veces hay que tomar un paso, ¿no? Si creemos que nos estamos moviendo en el Espíritu Santo, entonces damos un paso en fe. Mira los apóstoles de Jesús, eran pescadores, eran gente sin educación, menos a lo mejor, ¿quién era? No Luke, el abogado, había un abogado entre ellos, pero no necesitas un diploma en teología para poder evangelizar. Piensa en Pedro, que tiene este sueño sobre la comida, ¿no? Y luego aprende que no hay comida buena ni mala. Y el Espíritu Santo le dice, así que levántate y baja, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y baja y en la puerta hay dos soldados romanos que le dicen, nos manda Cornelius y te pide de venir con nosotros. Y en el libro de los Actos dice que les invita en su casa. El día siguiente van a la casa de Cornelius. ¿Y qué pasó? Que toda una familia está bautizada. Pedro no esperó hasta que tenía las palabras, se fue, movió en el Espíritu Santo. Y como, y también Pedro no duda, no, incluso estaba diciendo, invita a los hombres a entrar y el día siguiente van a Cornelio. O piensa en Felipe, que escucha a un ángel mensajero del Espíritu Santo que le dice, vete hacia el sur, el camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Así que empezó. Él también no tuvo duda. Piensa en nuestra Santísima Madre, ¿no? Cuando recibió la encarnación de Jesús en su vientre del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fue a visitar a Isabel, porque el ángel Gabriel le dijo que su prima quedó embarazada en su vejez, porque para Dios nada es imposible. Esto nos tendría que dar mucho ánimo. A veces yo creo que complicamos las cosas, cuando en realidad la evangelización es así de simple. Tu testimonio, tu apertura al Espíritu Santo. Así que respondamos a los impulsos del Espíritu Santo. Tengo unos amigos aquí que dicen, por la mañana rezan para los encuentros divinos que van a tener durante el día. Y cuando tú rezas para los encuentros divinos, el Señor te va a mandar personas. A mí me pasó un día que tenía que coger el tren al trabajo y estaba tarde y si mancaba este tren, entonces sería muy en retraso al trabajo. Y estoy corriendo a la estación y estoy casi a la estación y el Señor me dice en el corazón, ve y di a ese hombre que le amo. Yo, pero Señor, tengo que tomar este tren. Y cuando llegué a la estación, las puertas no se abrían. Entonces, ay, va bien, le voy a decir. Y me fue a este señor que no conocía. Le dije, no te conozco, pero el Señor dice que te ama. Y este señor tenía su cara abajo, ¿no? Estaba mirando al suelo. Y levantó la cabeza y me miró. Y tenía los ojos más claros, más azules que he visto. Y me dijo, gracias, tenía que oír esto. Fíjate. Y el tren
me esperó. Entonces llegué al trabajo en buen tiempo. Cuando seguimos el impulso del Señor y somos obedientes, Él ya ha mandado su espíritu a la otra persona. Así que están esperando esta palabra, ¿no? Y mi marido se llama Eddie y Eddie vive esto mucho. Si siente que el Espíritu Santo le está diciendo, ve, él va. Había un día, la semana pasada me estaban diciendo cuando estaba en el coche y estaba esperando a un semáforo y había visto una niña pequeña, como 4 o 5 años, y la vi sola y estaba pensando, pero ¿qué hace esta niña sola? Y después se dio cuenta que su abuelo estaba con ella y parecía que estaban perdidos, ¿no? Porque estaban preguntando a la gente dónde estaba un sitio. Entonces Eddie movió el coche y se paró y salió del coche y les pidió, ¿estáis bien? ¿Qué pasa? ¿Os puedo ayudar? Y el abuelo dijo, pues estamos buscando este sitio y me han dicho de ir aquí, 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 pero estoy un poco, no sé dónde tengo que ir. Entonces Eddie les dijo, ven, os llevo por el coche, ¿no? Y después dice, pues mira cuánto, y dice al Señor, al abuelo, mira cuánto te quiere el Señor, que me ha mandado a ayudarte. Y después le pidió si iba a misa, y el Señor era católico, iba a misa a una parroquia que Eddie conoce bien, y así tuvieron esta conversación. No es nada de complicado, algo muy sencillo. Y el Papa, un momento, el Papa Benedicto XVI dijo, ¿cuánto necesitamos en la iglesia y en la sociedad testigos de la belleza, de la santidad, testigos del esplendor de la verdad, testigos de la alegría y de la libertad que nacen de una relación viva con Cristo? Cuando tú tienes una relación viva con Cristo, se ve, la gente quiere saber por qué. Yo quiero lo que tú tienes. Podemos dudar y dudar, pero nuevamente permítanme recordarles quiénes somos. Templos del Espíritu Santo, hijos de Dios. Y ya he dicho que cuando estaba preparando esta charla sentí en mi corazón, pero muchas dudas. ¿Quién soy yo para dar esta charla? ¿Cómo puedo decir estas cosas cuando tan a menudo lucho por la convicción? Pero mientras les hablo, recuerdo que los santos lucharon a veces. Recuerdo que Jesús también en su tentación en el desierto. Y estoy convencida de que tenemos que salir con fe, sin miedo, porque Dios está con nosotros. Nuevamente te pregunto, ¿quién eres? ¿Eres templo del Espíritu Santo, hijo, hija, amado de Dios? Josué, en Josué 1, capítulo 1, versículo 9, dice, no te he mandado yo, dice el Señor. Sea fuerte y valiente, no tengas miedo, no desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén, amén, amén con esto. Y en Jesús nos los dice también en Lucas 12:12, dice, el Espíritu Santo os enseñará en aquel tiempo lo que debéis decir. Y en Mateo 10, capítulo 10, 19 a 20, Jesús dice, pero cuando os arreste, no os preocupáis de qué decir ni de cómo decirlo. En ese momento se os dará qué decir, porque no seréis vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablando a través de vosotros. Jesús nos dice, en ese momento donde necesitamos palabras, Él nos dará las palabras. Y si seguimos el Espíritu Santo, sabemos que esto es la verdad. Y voy a citar nuevamente al padre Hayden. Él nos recordó en Roma que debemos estar convencidos de que el Espíritu Santo desea darnos el Espíritu Santo más que Dios desea darnos el Espíritu Santo más de lo que nosotros deseamos recibirlo.
el Papa Benedicto dice, toda la misión de Cristo se resume en esto, bautizarnos en el Espíritu Santo. Dijo eso en 2008 durante el Ángelus. Es una bomba eso, que toda la misión de Cristo se resume en esto, bautizarnos en el Espíritu Santo. Si Jesús lo dice, también nosotros lo tenemos que hacer. Y como sabéis también, Jesús dijo en Lucas 12, he venido a prender fuego al mundo y desearía que ya estuviera ardiendo. Yo a veces pienso que, no sé, no hablo para vosotros porque solo conozco a alguno de vosotros, pero a veces nos sentimos muy, es como hemos perdido nuestra pasión, ¿no? El fuego que entró en nuestros corazones, pero hoy es un día de tomar la decisión que quiero este fuego. Señor, dame este fuego en mi corazón. Y en Lucas 11:13 dice, y la cosa es, hermanos y hermanas, si somos hijos de Dios, sabemos que le podemos pedir. Si queremos más del Espíritu Santo, Él nos dará más. En Lucas dice Jesús, pues si vosotros que sois malos sabéis dar sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuándo es la última vez que has pedido al Espíritu Santo? Esta mañana, este momento, hace una hora, pero es algo que tenemos que pedir todo el rato. Así que no dudes en pedir en el Espíritu Santo. Puedo recordarles que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia única en la vida. Todos necesitamos nuevos derramamientos del Espíritu Santo. Yo conozco gente aquí en Escocia que me dice, no, yo tuve el bautismo del Espíritu Santo hace 40 años, no lo necesito más. ¿Pero qué dices? Lo necesitas cada día, ¿no? A lo mejor soy solo yo, pero el Señor me recuerda a menudo que que necesito pedirle del Espíritu Santo. ¿Y qué es la participación del bautismo en el Espíritu Santo? Es compartir este encuentro del Espíritu Santo, lo que nos mueve a ser testigos, a transformarnos en su amor, a perdonar y amar a nuestros enemigos, a apasionarnos por Dios, a tener sed de Él y querer hacer su voluntad y crecer en santidad. Todavía tengo que conocer a alguien que no haya sido transformado después de este encuentro con el Espíritu Santo. Como CARIS, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ayudar a facilitar estos encuentros con el Espíritu Santo a través de los seminarios, no sé si lo llamáis así en español, seminarios de vida en el Espíritu, Life in English, Life in the Spirit Seminars, a través de nuestros grupos de oración y a través de nuestro testimonio. La gente ve tu alegría o cómo afrontas las dificultades y quiere la paz y la esperanza que tienes. No tengas miedo de decirles que es Jesús quien te da esto, ¿no? Y preguntarles, ¿quieres esto? ¿Lo quieres tú también? El otro día me pasó a mí, no me recuerdo las circunstancias, pero estaba muy contenta y sentía mucho, estaba contenta, pero era la alegría del Señor y alguien me pidió, ¿por qué estás tan feliz? Y no lo pensé en ese momento, pero podría haber dicho, es Jesús que me anima, ¿no? Y, um, y también cuando alguien te pregunta la razón por tu gozo, por tu alegría, por tu paz, y le pides, ¿quieres esto también? Déjame orar o déjame invitarte a esta charla o mi grupo de oración. No tengamos miedo de invitar a la gente a, a esta experiencia, ¿no? Y no tener miedo de decir, ¿quieres que crezca ahora? Porque es en ese momento cuando el Espíritu Santo ha puesto
ha movido el corazón del otro para preguntarte esto. Así que tú le puedes preguntar también, ¿quieres esto? Lo puedes recibir. También también siento que es, a pesar de toda la mala prensa que tiene a veces la renovación carismática católica, especialmente aquí en Escocia, porque tienen miedo del bautismo del Espíritu Santo. En realidad, el bautismo en el Espíritu Santo puede ocurrir durante la misa, durante la adoración, durante una charla, durante la oración, puede ocurrir en los neocatecúmenos cuando se encuentran encuentros neocatecumenales en el Opus Dei. Dios usa todo para su gloria. Compartir el bautismo del Espíritu Santo se trata de Dios, no de un estilo de oración, de un tipo de oración. Se trata de Jesús. Se trata de conocer el amor del Padre. A veces, hace un año así, hablé con el nuevo, no sé qué se dice en español, Archbishop, archivescobo de Glasgow. Y pues la primera reunión que tuve con él no fue muy bien, pero estaba rezando, Señor, por favor, ayúdame a tener un encuentro otra vez con él, que sea más normal. Y, y estaba hablando de qué contento que era, que como había terminado COVID, podemos empezar a evangelizar, bla, bla, bla. Y yo, sí, y somos muchos en la iglesia que queremos ser parte de esto. Y no dije nada de los carismáticos, porque la última vez vi que no estaba cómodo. Aunque este arquivesco ha venido a un encuentro carismático, recibió oración, se cayó en el espíritu, pero estaba diciendo, hay tantos grupos que quieren ayudar en la iglesia, ¿por qué no estáis utilizándonos, no? Y um, entonces, me he centrado mucho en el bautismo del Espíritu Santo. Y, pero es lo que alimenta los otros dos puntos del cometido del Papa Francisco. El ecumenismo, unidad en diversidad, y el servicio a los pobres. Cuando nos enamoramos de Jesús, queremos compartirlo también. Brillamos Jesús y la gente preguntará, ¿por qué estás así? No tengas miedo de compartir el motivo de tu alegría. Puedo decirles que algunos de nuestros hermanos y hermanas protestantes o evangélicos están sorprendidos, desafiados y asombrados que los católicos también sean cristianos y comparten el mismo amor y alegría en Jesús. No sé en España, pero en Escocia, como había mucha persecución de católicos, para como casi 400 años no podías ser católico ¿cómo se dice? Openly, abiertamente, te ponían en prisión, quitaban tus niños, perdías el trabajo, era tremendo, ¿no? Pero los católicos mantenían escondidos, ¿no? Pero, y después, como sabéis, el norte de Irlanda y Escocia, hay muchos, con todos los problemas que había en el norte de Irlanda, muchos vinieron también a Escocia. Y entonces puede ser difícil, ¿no? Pero el diálogo es muy importante. Y el diálogo es importante, así que ven que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Tenemos puntos en común. Ese es el enfoque. Nuestras diferencias teológicas son dominio de los teólogos, como nos recuerda Papa Francisco. Y esto, a mí personalmente me libera mucho esto. Tengo un amigo que es evangélico, ¿sí? Evangélico, y, y él fue en misión, es de Sudáfrica, y cuando fue en misión, uno de los primeros países que fue era México, en una parroquia católica donde había ido un terremoto tremendo, y el sacerdote les dijo a este grupo de jóvenes misioneros protestantes, les dijo, pues hay mucho trabajo que hacer y tenéis ¿cómo se dice choice, Carmen? Choice.
Ok, tenéis un choice de buscar a tesoros o de buscar a basura. ¿Qué vais a hacer? Are you treasure hunters o rubbish diggers? ¿Qué vas a buscar? Y este amigo que se llama Gavin, este le impresionó mucho y su mujer, que la conoció años después, es católica. Y nosotros conocimos a su hija, la más joven, que se llama Sarah, que estaba estudiando en Glasgow y me dijo Gavin un día cuando lo conocí, mi hija está en Glasgow, ¿podría ponerla en contacto contigo? Yo, claro. Y esta joven me llamó y dijo, nos podemos encontrar para un café. Yo, claro, fuimos a tomar un café y le invité a cenar. Y cuando vino a nuestra casa a cenar, nos dijo, ay, qué bueno es esto. He rezado mucho que encontraría una familia, porque ser estudiante a veces les cansa, ¿no? Quieren un poco de normalidad en una familia. Y, y esta chica, Sara, ella, aunque es católica por parte de su padre desde que era muy joven le ha enseñado cómo a leer la Biblia, cómo pasar un rato tranquilo con Jesús. Y cuando ella llegó en Glasgow y fue tenemos en la universidad hay como un centro católico para los jóvenes, pero en ese periodo era muy tradicional y se sentó muy no inclusa, ¿no? Mientras en Austria, donde viven, era parte de un grupo muy animado de jóvenes en la parroquia, y eso. Y el resultado es que se buscó una iglesia evangélica y lo encontró y se fue ¿cómo decir? A hacer un internship, ¿no? Pasó un rato ayudando en esa iglesia. Y como era, en era mi hija adoptiva, yo fui a verle en esta iglesia pequeña y me quedé impresionada con mis hermanos de esa iglesia, porque eran llenos del Espíritu Santo, alababan al Señor con tanto amor y con tanta fe y, y la charla del pastor era buena. Solo la única cosa que mancaba es la Eucaristía. Pero en charlando con ellos hice amistades y me impresionó mucho ¿cómo se dice pastor en español? ¿Cómo se dice pastor? Pues era una mujer, se llama Laura. Y esta señora, ella, cuando la encuentras, ves a Jesús. Y esto me impresionó mucho. Y, y empezamos a charlar y, y en la charla se descubre que el amor de Jesús está, si está en tu corazón y encuentras a otra persona que tiene el amor de Jesús en su corazón, abre la puerta para un diálogo. Y a veces pienso, cuando voy a esa pequeña iglesia, porque es más como sabes, no vas a un prayer group, ¿no? No es la misa, pero es como un prayer group. Y y hay gente que me pregunta, ¿eres parte de esta iglesia? Yo, pues no, soy católica, pero vengo aquí porque quiero también estar con vosotros. Pero esto abre un diálogo importante y esto pienso que es algo que tenemos que hacer. No es siempre fácil porque a veces ellos parece que quieren quitarnos, ¿no? Yo sé, no necesito que me conviertes, yo no te quiero convertir, eso es el Espíritu Santo. Si te llamas ser católico, vas a ser católico, ¿no? Lo dejo allí. Pero también tengo una historia que decirte, es que a veces, deciros, en Escocia tenemos algo que se llama Divine Mercy Bus, la Divina Misericordia, y es un autobús. Y sabéis que en Inglaterra en Escocia tenemos los autobuses a 2 pisos, ¿no? Entonces, cada julio tenemos un Divine Mercy Bus que va a varios pueblos alrededor de Glasgow y en Glasgow y se queda un día en ese sitio. Y arriba, en la parte de arriba del bus, hay sacerdotes que escuchan a confesiones y abajo puedes tomar una taza de té o café, charlar con los voluntarios. Y afuera del bus hay otros voluntarios que están afuera para
compartir el amor de Dios, ¿no? Es un tipo de evangelización muy sencilla, muy fácil, pero los encuentros son estupendos. Y hay gente que les charlas y les dices, te miran, ¿por qué estás aquí? Dices, oh, estamos aquí porque el vescovo nos ha mandado y sabes que Dios te quiere. Y aquí tenemos rosarios, si quieres uno, si quieres confesarte. Si son católicos, le podemos decir eso, ¿no? Y muchas veces la gente se queda sorprendida, pero tenemos tantas historias de gente que no se ha ido a confesar en 20 años o más, ¿no? Y también a veces viene uno de los obispos en Escocia, viene y él va arriba y escucha las confesiones. Y había un día cuando estaba en un pueblo afuera de Glasgow y él y yo estábamos a un lado afuera a encontrar la gente y vinieron en nuestra dirección dos mujeres, se parecían mamá e hija, y les di el bienvenido, les dije, ¿queréis un rosario? Y ella dijo, no, tengo el mío, y me lo enseñó. Y dijo, muy bien, pues estamos aquí a decir que nos mandó el obispo y decirte la buena nueva y si queréis confesaros, hay confesión. Y esta señora me dijo, no me voy a confesar con heréticos. Y yo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Y estaba muy enfadada diciendo que su hijo estaba en los Estados Unidos, estaba preparando a ser sacerdote, un, un verdadero sacerdote, no como esos en el autobús y su obispo. Y yo les preguntaba, pero tú eres escocesa, ¿quién es tu obispo que habla así? Y dijo un nombre americano. Y sentí que había mucha tensión y mi corazón, ¿sabes? Me sentí enojada y triste también, muy triste, pensando, si esta señora es la primera persona que un joven o una joven o alguien que está pensando a ser católica encuentra, mamá mía, el Señor tiene que trabajar mucho, ¿no? Pero, y sentí mucha tensión, ¿no? Entonces le dije, pues mira, va bien si tú piensas así, pero a lo menos podemos rezar juntas el Padre Nuestro. Y me dijo, yo no voy a rezar con una herética. Y me quedé, Eddie, yo me voy. Me quedé, nunca me han llamado una herética, pero por Jesús, ok, call me a heretic, ¿no? Y me di la vuelta y fui caminando a la otra dirección y vi un grupo de gente mayor que estaban mirando el autobús y afuera del autobús hay una imagen muy grande de Jesús, de la Divina Misericordia. Y estaban sonriendo y apuntando, les fui a saludar, les dije, ay, ¿queréis saber quién somos? Y les dije, somos católicos, estamos aquí por el obispo. Y ellos eran pentecostals y contentísimos que los católicos estaban en la calle evangelizando. Y como estaba un poco shaken, no sé cómo se dice, esta señora me había sí, eh, les pedí, podemos rezar, y empezamos a rezar, y como son pentecostals, rezamos en lenguas y rezamos espontáneamente, y el Señor en esa experiencia en mi corazón me estaba diciendo, mira, ya sé lo que estás pasando, pero esto es importante, el hecho que estás aquí, estás rezando y puedes rezar con estos pentecostales, ¿no? Os cuento esa historia para animaros, ¿no? Que a veces sí es difícil, pero cuando en el cuerpo de Cristo podemos tener amistades con otros cristianos de otras iglesias sin perder que somos católicos, que nosotros somos parte del renovamiento carismático católico. Y es una gracia esto, es una gracia. Entonces, ánimo. En cuanto al servicio a los pobres, te pasas, a veces cuando pasas la gente pobre por la calle, por ejemplo, en Glasgow hay muchas personas sin hogar, ¿no? Y, y a veces podemos pasarlos sin mirarlos, ¿no? Pero cuando tú ves la gente así, te pasas por aquí o le preguntas su nombre, inicias una conversación, los invitas a tomar un café o a comprarles un café o comida, les preguntas si quieren orar, si quieren que tú reces con ellos.
Y en Glasgow, donde vivo, como he dicho, hay muchas personas sin hogar y a veces las drogas le han superado, ¿no? Están en un lío, ¿no? Pero ellos son también hijos de Dios. Y esto, cada vez que yo no puedo no pararme, porque les veo y veo que yo soy donde estoy por la gracia de Dios. Ellos no sé qué ha pasado en su vida, pero no es por lo que quieren estar ahí, ¿no? Y, me acuerdo cuando el Papa Francisco dijo, pídeles su nombre, habla con ellos. Um, si ves a uno de ellos con frío, dale tu bufanda. Puedes decirle, Jesús me dijo que te diera esto. Él te ama. Y muchas veces yo no tengo, Glasgow hace mucho frío en invierno, pero nunca, cuando compro guantes siempre los doy. No, nunca tengo, mi mamá me dice, ¿dónde están tus guantes? Oh, había alguien que lo necesitaba más que yo. Y, sabes, nunca cuando les pido el nombre o les digo si puedo rezar con ellos, no me dicen de no. Están contentos que alguien quiere saber su nombre, que quiere rezar por ellos. Eh, a veces también Eddie siempre, mi marido siempre trae en su bolsa, no en su bolsa, en su pocket, en el abrigo, trae medallas, ¿sabes? Las de Miraculous Medals o, ¿cómo se dice? Esas cartas pequeñas de los santos. En italiano se dice santini. Y eso es algo bueno para darles algo, ¿no? Por ejemplo, si darles un rosario o un pequeño crucifijo de Jesús, ¿no? Diciendo, mira, Jesús, cuando tú tienes miedo o estás en duda, Jesús te quiere, mira. Repartir esas cosas es bueno. Y cuando tenemos esos encuentros, a mí me siento muy honrada con estos encuentros, pero también muy, ¿cómo se dice? Humbled, ¿no? Me siento muy pequeña en el mundo. ¿Eh? Sí, sí, eso. Sí, entonces somos llamados a ser testigos por Jesús, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila, que es mi patrona, dice que dice, me encanta me dice mucho de ir Santa Teresa de Ávila, dice que de las devociones tontas y los santos de cara agria, Señor, líbranos. Esto me hace mucho reír. Ese encuentro que estaba diciendo con esa madre y su hija muy tradicionales, católicos, que todos eran heréticos, ah, ella tenía esta cara agria. Pero mis amigos pentecosteses tenían cara muy alegre. No hay nada de malo en las devocionales, déjame agregar, pero si son solo de memoria y se dicen por el simple hecho de decirlos, no merece la pena, ¿no? Yo hablo como alguien que molesta regularmente los santos con las novenas, porque creo en la comunión de los santos, amo a los santos y están ahí para acompañarnos. Entonces, quiero deciros que Dios os ama, Dios te ama. Él quiere que sepas eso. Y espera, voy a stop sharing. Él quiere que sepas eso. Y Él quiere que sepas eso en tu esencia y que Él ama a quienes te rodean, pero necesita que los hagas saber. Para concluir con las palabras nuevamente de Santa Teresa Ávila, Cristo no tiene más cuerpo que el tuyo, sin manos, sin pies en la tierra, excepto los tuyos. Tuyos son los ojos con los que Él mira con pasión en este mundo. Tuyos son los pies con los cuales camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que Él bendice al mundo entero. Tuyos son los ojos. Tú eres su cuerpo. Cristo ya no tiene más cuerpo que el tuyo. Os he repetido 2 veces. Entonces, quería decir, el momento es ahora. Vamos, vamos. Que no complicamos las cosas. Vuestro tema de la reunión es esto que los
las naciones pondrán su esperanza en el Señor. Nosotros conocemos el Señor y por eso tenemos que compartir esto y que la gente sabe que Jesús es para todos, no es para esos que están en la iglesia, no es solo para esos que están ya convertidos. La iglesia católica existe para evangelizar y nosotros somos parte de esa misión de la iglesia, somos parte de esa profecía de Isaías que también dijo Jesús. Jesús es para todos, es nuestra esperanza. Y si me dais un momento, no sé cómo decir en español, pero 2 palabras. El Señor nos da defiant hope. Esa es una esperanza que no se mueve, que en la cara de todo lo que está malo, la esperanza, it stays, se queda esta esperanza. Y cuando tienes esa esperanza, puedes tener ese that courage, ¿cómo se dice courage? Valor, Ese valor para hacer, para cuando la situación es tan difícil, tener la fe que el Señor os va a acompañar cuando vosotros vais a esos que no le conocen. Ánimo, hermanos, en España y rezar por Escocia, que necesitamos vuestras oraciones muchísimo. Y os recuerdo las palabras de San Pablo a Timothy. Dame un momento, que me viene ahora de compartir esta palabra con vosotros, pero tengo que buscar en español. Es cuando, es 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7. No sé si alguien de vosotros lo puede leer. 2 Timothy. Si lo tenéis en español, por favor, alguien lo lea. Segunda de Timoteo. Sí, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gracias. Por esta razón, te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y eso sois vosotros, hermanos y hermanas. Muchas gracias de haberme escuchado y os mando saludos y oraciones desde Escocia y rezar rezar pormigo también. Adiós. We'll pray for you. Yes, thank you. And give our regards to your mother. I will. God bless you. Money. Adiós. Gracias. Adiós.